de nuestros programas. Lo importante en esta media hora, 40 minutos que estemos conectados es aclarar muchas de las dudas que ustedes puedan tener y, y bueno, vamos a dar un espacio para que ustedes puedan preguntar. Yo voy a ocupar quizás unos 20 minutos, 25 minutos para presentarles, describir lo que es el programa del doctorado en educación, que es lineal con la maestría en educación. Y luego, pues, les voy a dar el espacio para que puedan ir haciendo las preguntas. Em, lo que yo voy a hacer en este momento, voy a desactivar mi cámara para reducir el ancho de banda y les voy a hacer una presentación. Entonces, vamos a ver. Asumo que ya están viendo la presentación. Entonces, voy a ampliarla y esta es. Doctorado en educación, que es a la vez, los dos primeros años equivalen a los dos primeros años equivalen a la maestría en educación. El doctorado son 4 años, en principio son 4 años, mientras que la maestría son 2 años. Estos programas, ambos programas están dirigidos a profesionales de diferentes áreas. No tienen que ser únicamente del área de educación, pero sí que es importante que sean personas que están vinculadas al área de la educación. Hay ingenieros, hay doctores, tenemos ingenieros, hemos tenido doctores, economistas, que laboran o están vinculados en una institución educativa, en una ONG relacionada a educación o en una institución relacionada a educación. Entonces, claro, como es una maestría o un doctorado en educación, esto eh, tendrá que estar directamente vinculado a su quehacer, a su desempeño profesional. Y el título, en el caso del doctorado, es ese, doctora, doctor en educación, y si es maestría, maestra, maestro en educación. La duración del programa es de 4 años, como mencionaba antes, para un doctorado y son de 2 años eh, para la maestría. El horario en este programa, el horario de sesiones sincrónicas es sábados de 8 a 12, no necesariamente hasta 12, puede ser a 11:30, 11:40, dependiendo del trabajo que se realice. Ahora, esto es importante eh, explicarlo porque este programa inicialmente ha sido semipresencial, no virtual. Y anteriormente teníamos las sesiones presenciales y luego con la cuarentena, entonces nos movimos al uso de plataformas. Y hemos tenido todos los cursos, hemos desarrollado todos los cursos sin ningún problema en las plataformas. Y el trabajo se ha hecho de manera virtual, en línea. Entonces, vamos a comenzar de esa manera, este año vamos a comenzar hasta que el Ministerio de Educación determine que se puede regresar al campus a tener sesiones presenciales o semipresenciales. Además, y además de las sesiones sincrónicas de los sábados, tendríamos sesiones grupales acordadas con el docente. Esto es para dar alguna retroalimentación o asesoría, no es para dar clases. Las sesiones de trabajo grupales que se dan una vez a la semana y probablemente no todas las semanas, si no es necesario o si fuera necesario todas las semanas, son sesiones con los estudiantes para darle seguimiento al trabajo que van desarrollando, no necesariamente clases. Y este es nuestro plan de estudio. El plan de estudio, y voy a enfocarme en el doctorado en educación, porque incluye la maestría. El plan de estudio tiene 8 ciclos en el doctorado y 4 ciclos en la maestría. Normalmente nosotros vemos el pensum, vemos las asignaturas de forma vertical, aquí las vamos a ver horizontal. En el ciclo 1
son los factores socioeconómicos de la educación, la problematización de la educación y la redacción académica. Aunque voy a hablar un poco de esto más adelante, de estos cursos, pero ustedes vean acá que en el ciclo 2 tenemos los factores sociopolíticos, los paradigmas y el artículo, mientras que en el 3 enfoques y corrientes pedagógicas, un marco teórico, un artículo científico, y en el 4 política, instituciones, entes educativas, diseño metodológico de la investigación y las técnicas de análisis de interpretación. Estos 4 ciclos, estos 4 niveles y estas 12 asignaturas son lo que constituyen la maestría en educación. Es el equivalente, este bloque es el equivalente a la maestría en educación. Y si ustedes se fijan, es estos 4 ciclos están orientados a lo que diríamos es la investigación educativa. Sería una maestría en educación orientada a la investigación educativa. Y en el ciclo 5, 6, 7 y 8 es lo que constituye el trabajo de una tesis doctoral, un anteproyecto de investigación, con una defensa de candidatura, y luego el trabajo de campo, que es la recolección de información para la tesis, el análisis y la escritura y la redacción de la tesis doctoral. Son lineales, quiere decir que una persona, si por alguna razón no puede continuar en el ciclo 5 o 6 por alguna razón y desea tener la maestría, puede cambiarse a maestría en educación. O por el contrario, una persona que está en la maestría en educación y la termina, se gradúa y quiere continuar con el doctorado, no tiene que hacer esos 4 ciclos, sino que va directamente al ciclo 5 a hacer un anteproyecto de investigación y una defensa de candidatura para hacer su tesis doctoral. Ahora, vean ustedes que acá tenemos tres colores, ¿no? Teoría de la educación, la escritura académica y la investigación educativa. Estos que están acá del ciclo 1, factores socioeconómicos, factores sociopolíticos, enfoque y corrientes pedagógicas y política e instituciones, estos 4 cursos constituyen un ámbito, un área de formación, que es la teoría de la educación. Este amarillo que está acá son 3 cursos que se enfocan en la escritura académica, la redacción académica. Aquí en este curso de redacción académica vamos a trabajar la organización de ideas en un texto académico, que es muy diferente a cómo se escribe en otros tipos, otros géneros de escritura, pero para nosotros es la redacción académica. Y es que en todos los cursos van a tener que escribir, tendrían que escribir ensayos o artículos o reportes, informes, y el tipo de escritura que necesitan es la escritura académica. Entonces vamos a trabajar en este curso la organización de ideas, mientras que en el artículo académico ya va enfocado a cómo se publica un artículo. Hay que publicar, de hecho, lo adelanto, que en el doctorado uno de los requisitos de egreso es haber publicado un artículo en una revista indexada, o de ser nacional o internacional. No es ese el problema, sino que hay que publicar un artículo. Y el artículo científico que tiene algunas particularidades, que es un poco diferente al artículo académico. Bien, pero hay un ámbito que es el más extenso y es el que abarca desde el ciclo 1 hasta el ciclo 8, y ese es la investigación educativa. Verán ustedes que comienza con la problematización de la educación, luego con el estado de la cuestión y algo relacionado con los paradigmas en investigación educativa, luego un marco teórico de la investigación para luego saltar al diseño metodológico de la investigación. Estos 4 cursos que están acá, que son de investigación educativa, es lo que constituye el anteproyecto de investigación. Estos 4 que están acá es el problema de investigación. ¿Cómo se ha investigado ese problema? Hasta este momento, según la revisión bibliográfica que yo haga, ¿cómo ha sido investigado este problema?
en términos metodológicos, eh, en términos de técnicas que se han utilizado para recolectar información, que se ha encontrado, etcétera. Y este que está acá, el marco teórico, es la perspectiva desde la cual yo voy a abordar ese problema de investigación. Entonces, una vez que yo tengo establecido hasta dónde ha sido investigado ese tema y cómo y cuál es y qué es lo que yo voy a proponer investigar a partir de la revisión de bibliografía, tengo también cómo yo voy a abordar, cómo voy a analizar esa problemática desde una perspectiva teórica. Y además, cómo voy a proceder, cuál va a ser los métodos que voy a utilizar o el método que voy a utilizar, las técnicas que voy a utilizar no solo para recolectar información, sino también las que voy a utilizar para la organización y el análisis de esa información, para llegar a los resultados que me den respuesta a ese problema que quiero investigar. Vean ustedes entonces que estos 4 cursos constituyen un anteproyecto de investigación, es una propuesta de investigación. Y esa es la que yo voy a defender, la que yo voy a proponer, la que voy a eh, presentar y la que me van a cuestionar, me van a preguntar por qué, para qué, y si es importante esa investigación, etcétera. Aprobado eso, entonces comienzo con el proceso de recolección de datos, de análisis de información, hasta llegar a la redacción de la tesis doctoral y hacer la defensa pública. Esos son los 3 ámbitos que constituyen el doctorado en educación, y en el caso de la maestría es la teoría de la educación, escritura e investigación educativa hasta el punto de lo que constituye el proyecto del anteproyecto de investigación. Como les decía, iba a hablar un poco de los ámbitos. Este ámbito, la teoría de la educación, es muy importante porque, bueno, es una maestría, un doctorado en educación, y estos cursos lo que hacen es orientar al estudiante hacia diferentes aspectos de la educación. Debo decir que estos programas no son para aprender sobre educación, sino que son para hablar y analizar sobre educación, que son cosas diferentes. Y aquí la idea es que ustedes aporten ideas desde su experiencia, desde su quehacer profesional y relacionado a factores socioeconómicos, sociopolíticos, con corrientes pedagógicas que tienen que ver con su trabajo docente, si es que son profesores, eh, cómo es que esos enfoques ustedes los han utilizado a veces quizás sin conocerlo, y cuáles son cómo se plantean las políticas educativas, las instituciones, y cuáles son los agentes que intervienen en todo el proceso de educación. En este ámbito, ustedes van a tratar diferentes temas como el sistema educativo como sistema económico, la relación que tiene la educación con el mercado de trabajo. La educación es un movilizador social, la pobreza, cuál es la relación que tiene la pobreza con la educación, con el acceso a la educación, con la permanencia y la deserción, la inclusión, la exclusión a la educación. También podrán ustedes tratar cuestiones relacionadas con la clase dominante, la educación, ciudadanía, democracia, modelos económicos socioeconómicos como el capitalismo, la política neoliberal, las reformas educativas, enfoques de educación como la humanización, la reproducción, la opresión, liberación, em, los enfoques que hay como competencias, educación inclusiva, educación intercultural, el constructivismo, la pedagogía crítica, y así también otros, hablando de agentes educativos, eh, pues tendrá que hablarse del rol que juegan las instituciones, la familia, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, etcétera. Bueno, quiero decir, es que en este ámbito no es tanto para aprender qué es educación, sino para que analicemos cuál es el rol que juega la educación en la sociedad y cómo se relaciona en términos socioeconómicos, sociopolíticos
socioculturales con esta. En escritura académica, ustedes estarán de acuerdo conmigo que es probablemente la habilidad que menos se desarrolla y quizá no se desarrolla en el sistema educativo, ni la lectura ni la escritura. Y la cuestión es que en una maestría y un doctorado en educación son dos aspectos que se necesitan. Leer, porque si no leemos, entonces ¿sobre qué discutimos en la teoría de la educación? Y hay que escribir. Hay que escribir, no hacer resúmenes, sino más bien hay que escribir propuestas, argumentar, decir, esta es mi postura, esto es lo que yo creo, por esto, esto y esto. Entonces, la escritura académica es crucial para estos dos programas, porque se espera que eh, los estudiantes del programa puedan hacer propuestas. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que en este mundo académico la escritura es crucial. Hay que publicar, hay que escribir eh, y hay que saber comunicar. Y la comunicación no solo es presentarlo, decir lo que pienso de manera oral, sino que hay que escribir. Ya había hablado de la investigación educativa. eh, en los primeros cuatro había dicho que empezaba con el problema de investigación, el estado de la cuestión, el marco teórico y el diseño metodológico constituyen el preámbulo para un anteproyecto, técnicas de análisis, perdón, técnicas de análisis e interpretación constituyen el preámbulo para el anteproyecto de investigación, que luego da paso a la recolección y al análisis de la información para la redacción de la tesis doctoral. Estas son las líneas de investigación. Probablemente ustedes ya tienen una idea de lo que quisieran investigar, de un problema, un tema que quisieran investigar. Sus temas de investigación tienen que estar relacionados a educación. Eso está claro. Es una maestría, es un doctorado en educación. El problema que ustedes investiguen tiene que estar vinculado a educación y puede estar en cualquiera de estas líneas. Los factores socioculturales, económicos y políticos, que son el ámbito de la teoría de la educación, pueden estar vinculados a la formación docente, a las corrientes y enfoques de enseñanza o de aprendizaje. Puede estar relacionada a la formación de ciudadanía, a la diversidad, a la multiculturalidad, a la inclusión, al sistema educativo en general, y el currículum y la escuela. Otros temas no se descartan, hay que platicarlos. Lo que sí debemos asegurar es que estén relacionados al ámbito educativo. Y esta es la lógica del proceso. Esos 4 cursos de la teoría de la educación es lo que orientan el problema de investigación. Este problema de investigación se va a estar alimentando y retroalimentando de estos cursos de la teoría de la educación. A lo largo de este ámbito, ustedes podrán ir confirmando o reformulando su problema de investigación. Y este problema de investigación a la vez va a estar siendo modificado o alimentado por la revisión bibliográfica que ustedes realicen, que es lo que llamamos el estado de la cuestión, para saber hasta qué punto ese problema ha sido investigado, cómo ha sido investigado, cómo ha sido abordado, y cuál es la perspectiva teórica desde la cual yo voy a mirar ese problema, para luego proponer un diseño metodológico que me permita investigar ese problema y luego pasar a la investigación doctoral. Pero como ustedes verán, la escritura académica es a lo largo de todo el proceso. Comienzan escribiendo, continúan escribiendo y terminan escribiendo. Entonces, aquí están los 3 ámbitos y este es el orden o la lógica del proceso que seguimos en el programa. En cuanto a la evaluación, esta es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Y cómo se evalúa? Bueno, en este nivel de estudio ya no estamos esperando hacer exámenes, ¿no? Pruebas objetivas, no esperamos hacer eso. Más bien lo que buscamos es que ustedes propongan, que ustedes digan qué es lo que piensan. Más bien queremos que ustedes adopten posicionamientos y decir por qué ustedes están de acuerdo con algo o por qué no están de acuerdo con algo y que puedan expresar sus argumentaciones. Por eso es que durante los primeros 2 años
lo queremos enfocar a investigaciones, ya sea individuales o grupales, a presentaciones, foros, debates, eh, a los informes escritos de investigación, a escribir ensayos y artículos. Y el año 3 y 4, en el caso del doctorado, pues lo que esperamos es que den cuenta de la competencia asociada. Y eso quiere decir recolectar información, analizar información, escribir, escribir avances y escribir una tesis doctoral. Les adelanto que la nota mínima es 7, la nota mínima de aprobación, pero el de egreso es 8. Yo se lo voy a mencionar. Estos son algunos de los profesores que nos han acompañado este año, que el año pasado y que nos van a continuar apoyando este año. El doctor Humberto Flores Muñoz, él es doctor en filosofía de la UCA y también es el vicerrector académico de la Don Bosco. Luego tenemos la doctora Mónica Margarita, ella es doctora en educación. Doctora Carolina Rovira es también doctora en ciencia de la educación de la Pontificia Universidad de Chile. El doctor Nelson Martínez, doctor en educación de la Universidad de Costa Rica. Luis Diego Chacón, también doctor en educación de la Universidad de Costa Rica. También nos ha apoyado el doctor Nelson López Rojas, doctor en filosofía de la State University of New York at Binghamton. Y yo también que he estado apoyando. Bueno, ¿cuándo entonces una persona, hablando ya para quien está interesado en el doctorado, cuándo inicia la tesis doctoral? Como mencionaba, lo primero es aprobar un anteproyecto de investigación y eso es en el ciclo 5, una vez que hemos pasado todos los cursos de los primeros 2 años y podemos armar una propuesta de investigación que va a ser nuestro anteproyecto de investigación. Entonces, lo presentamos en el ciclo 5 y eso lo vamos a hacer eh, frente a un comité asesor y el director del programa de doctorado. Un comité asesor, sí, es un comité asesor. El comité asesor tiene un director de tesis, un asesor, y 2 lectores. Este asesor, este director de tesis, no lo asignamos nosotros, lo busca el estudiante, porque dependerá del interés de investigación y dependerá del problema de investigación. Así buscará una persona que considere le va a apoyar para hacer una buena investigación. Ahora, los 2 lectores pueden ser 2 personas más que el rol de ellos es dar retroalimentación a lo que va escribiendo, darle sugerencias, artículos que pueda leer o cómo puede ir procediendo a lo largo del proceso de investigación. Esas 3 personas, el director de tesis o asesor y los 2 lectores son quienes conforman el comité asesor. Y frente a ellos es que la persona hace la defensa de tesis. Como decía, es el estudiante quien selecciona y propone el comité. Aunque es cierto que el director, el asesor, es el director, es quien coordina ese comité asesor. Y para presentar la tesis, cuando ya ha finalizado toda la recolección de información, el análisis y que ya el documento está listo, entonces dice el director de tesis, este estudiante ya está listo para hacer la defensa. Entonces, cuando ya da el aval para que haga la presentación, la defensa pública, eso lo hará frente a ese comité asesor, al director del programa y al decano o representante de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Y acá no hay nota, acá lo que se da es una aprobación o no. Entonces, la resolución puede ser aprobada o reprobada. La tesis tendrá capítulos. Y estos serán los capítulos: una introducción, el marco teórico que incluye el estado de la cuestión, un diseño metodológico, el análisis de datos y la discusión de resultados para luego pasar a la conclusión y recomendaciones. Todos son capítulos. Para graduarse, primero es tener la calidad de egreso y que esté vigente. Y esto es lo que mencionaba antes.
Todas las asignaturas deben tener una calificación mínima de 7, es la mínima, nota mínima, pero el CUM debe ser 8. Eso quiere decir que algunas asignaturas podrán tener más de 8, otras de 7, pero el CUM, ese CUM debe ser 8. Aunque haya algunas que tengan, algunas asignaturas que tengan menos de 8 o incluso algunas pueden tener 7, pero seguro otras tendrán 9, tendrán 10 y entonces ese coeficiente de unidades de mérito debe ser al menos 8. ¿Y qué pasa si no llego a 8 al final? Bueno, ya eso ya lo establece el reglamento de la universidad, que tiene que tomar cursos adicionales mm, para llegar a ese CUM. Pero seguro no va a ser el caso de ninguno de ustedes que esté en este programa. Eso, eso ya lo dispone el normativo, pero el reglamento, pero no necesariamente a ustedes seguro que no estarán en esa situación. El otro requisito es redactar, aprobar la defensa pública de la tesis de doctorado. Y lo que mencionaba es que otro requisito de graduación es haber publicado parte o la totalidad de tesis en una revista académica, una revista de investigación, un artículo académico. Puede ser local o internacional. Y completar el servicio social según lo que ya está establecido en el normativo. Son 100 horas sociales para programas de posgrado. Si son personas, si son graduados de la universidad, pues las horas sociales que ya tengan sirven. Si no son graduados de la UDB, entonces hay que buscar un ámbito en el que puedan hacer horas sociales, pero por supuesto en este nivel, en este programa, no vamos a ir a hacer horas sociales a Tin Marín, sino que vamos a buscar opciones en las que ustedes puedan aportar, sea con asesorías o ediciones, algo que pueda aportar no solo a su desarrollo profesional, sino también a alguna otra institución. Y algo más, presentar un nivel B1 de inglés, habilidad de comprensión lectora. Eh, si ustedes no han estudiado inglés, será un buen momento para comenzar. ¿Y por qué es importante leer en inglés? Estamos hablando de habilidad, eh, de la habilidad de comprensión lectora. Y es que para una maestría, un doctorado en educación, se necesita leer artículos y hay que buscar en bases de datos. Y no es que no haya en español, pero es que lo más reciente que ustedes pueden encontrar estará en inglés. Entonces, y ahí se vuelve importante y relevante la lectura y la comprensión lectora en inglés. Siempre es buen momento para iniciar si no se ha iniciado. Entonces, que no sea esto un obstáculo. Más bien es, es una posibilidad, una ventaja que puedan aprovechar de desarrollar la habilidad lectora porque les va a ser de mucho beneficio para una maestría y cualquier doctorado, porque en ellos necesitan información reciente, lo más reciente que se puede encontrar en las bases de datos. ¿Qué implica un programa de este tipo, ya sea de maestría o de doctorado? Bueno, lo que nosotros no pretendemos satisfacer, aquí hay que ser muy honestos con esto. Lo que nosotros no queremos satisfacer, no pretendemos hacer es que los estudiantes crean que acá nosotros les vamos a enseñar. No, al contrario, acá lo que queremos es que desarrollen la capacidad de lectura y de análisis, que puedan argumentar, que puedan decir qué es lo que ustedes piensan, desde su experiencia y desde su lectura. No a sentarse y a tomar nota o denme las presentaciones para memorizar lo que dice. No es eso. Eso es un enfoque tradicional y no es eso lo que queremos. Entonces, no, eso vengo para que me enseñen, no es algo que nosotros vamos a satisfacer. ¿Quiero aprender del profesor? No, tampoco. El profesor no es lo crucial acá, el profesor es un facilitador. Solo genera, facilita material y genera discusión, pero quienes hacen la clase, quienes aprenden son los estudiantes, y no del profesor, sino de su propio proceso.
de lectura, de discusión, de análisis, de escritura. Entonces, quien aprende es el estudiante por su trabajo autónomo, no por cuánto sabe el profesor. El profesor puede saber o puede no saber, pero son ustedes los que van a aprender a partir de la investigación y la lectura que ustedes hagan. Mi intención es aprender sobre pedagogía. Bueno, van a analizar sobre eso, pero no es aprender sobre pedagogía. No es aprender sobre método y enfoque de enseñanza, porque no van a ser especialistas. Si ustedes se fijan, en ningún momento hay un curso orientado a la práctica docente. Entonces, no es eso. La idea no es formar super profesores. El objetivo de la maestría y el doctorado es la investigación educativa, hacer investigación educativa. Y sí esperamos que ustedes desarrollen autonomía, flexibilidad, sobre todo perseverancia. Son programas, son programas que demandan mucho tiempo, no solo para la lectura, también para escribir. Entonces, deben saber que al ingresar a este programa, ustedes deben invertir cierto tiempo a la semana. Y nosotros calculamos que al menos 2 horas diarias las pueden invertir en lectura y en escribir buenos artículos, buenos ensayos, que incluso se vuelvan publicables. Nosotros sí esperamos que aporten ideas durante las sesiones, eh, ideas pertinentes, relevantes, y seguramente habrá conflictos en cuanto a qué es lo que piensa el profesor, qué piensan los estudiantes, o qué piensa un profesor y qué dice este profesor y qué dijo el profesor anterior. Puede haber discrepancias, diferentes posturas. Eso está bien. No tienen por qué todos pensar de manera uniforme. Eso está muy bien que haya conflicto. Pero lo importante es que se pueda sustentar la postura con argumentos. No decir porque yo creo que, sino porque existe esta evidencia para decir esto o lo otro. O yo no acepto esto por esto, esto y esto. Entonces, eso es lo que sí esperamos. Y como ya he repetido varias veces, desarrollar la habilidad de escribir o para escribir ensayos y artículos y que sean flexibles y que estén disponibles para trabajar en equipo. Eso es lo que sí implica estos dos programas y lo que esperamos. Entonces, este programa es, otra vez, para el ámbito de la investigación educativa. Es un ejercicio intelectual, es un proceso de formación individual y el éxito depende de el compromiso que tenga la persona para desarrollar un estudio autónomo, independiente y que sea autodirigido. Eh, Permite desarrollar capacidades cognitivas, de comprensión, de análisis, evaluación y de comunicación oral y escrita. Otra vez, demanda tiempo, disciplina, compromiso. Y esto es muy importante porque en la medida que los estudiantes no leen, es un problema. Es un problema para participar, es un problema para escribir, es un problema para identificar el tema de investigación. Si, si no leen, entonces, ¿sobre qué van a escribir? ¿Sobre qué van a hablar? ¿Sobre qué van a discutir? Por eso es que demanda tiempo, disciplina y compromiso, rigurosidad y exigencia personal, compromiso personal. Bien, y estas, antes de dar el tiempo para que me hagan preguntas, hay algunas frecuentes que a lo mejor yo les responda antes que ustedes lo hagan. Eh, ¿Necesito una maestría para un doctorado? Bueno, la ley no obliga que sea así. Si usted lo tiene, pues bien, una maestría para un doctorado en educación sería buena si fuera una maestría en educación, pero no cualquier maestría. Entonces, tampoco la ley lo exige. La ley no exige que tenga una maestría. Es un posgrado. El grado es la licenciatura y la ingeniería, esos son grados. Pero luego los doctorados y la maestría son posgrados, son después del grado. Y el doctorado no es un postmaestría, es un posgrado también.
Entonces no es obligatorio tener maestría. Si ya la tiene, pues qué bueno, en algo aportará. Y si es en educación, mejor. Y ahí podría ser válido decir que la necesitamos. Pero no ha sido eso, no ha sido eso lo que hemos tenido. Y como dijimos al inicio, está orientado a personas de diferentes disciplinas que estén vinculados a la educación y que eh, quieran especializarse en lo que es la investigación educativa. ¿Debo pagar matrícula? No, no, en este programa no se pagan matrículas. Lo que sucede acá es que hay un monto total del programa, sea de la maestría o del doctorado, hay un monto total. Y ese se divide entre el número de meses que dura el programa y es el número de cuotas. Y eso es lo que se llama el plan de pago, que en vez de decirle a usted, mire, pague la totalidad del programa, páguelo en mensualidades y cada mensualidad cuesta tanto. Y a eso es lo que se le llama el plan de pago. ¿Puedo tener escalafón? Sí, 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 claro. Sí, la ley de la carrera docente en el artículo 19 y 20 ya establece que la maestría y el doctorado en educación son escalafonables y tienen escalafón directo. Mientras que cuando otras carreras que no son maestría en educación ni el doctorado en educación tienen al menos 32 unidades valorativas en asignaturas relacionadas al ámbito pedagógico, didáctico pedagógico, entonces pueden optar por someterse al proceso de escalafón. Pero ese no es el caso de la maestría en educación y el doctorado en educación. Y semipresencial, ¿qué es un programa semipresencial? Semipresencial significa que hay sesiones presenciales, pero hay mucho trabajo autónomo. Y eso significa buscar información en bases de datos, hacer lectura, escribir artículos, ensayos, hacer investigaciones, sea de forma individual o de forma grupal. En algunos casos hay foros para intercambiar ideas sobre una temática. Bien, y entonces yo aquí termino. Eh, esta información se las puede también proporcionar Pati, pero voy a terminar acá y voy a dar eh, el espacio para que ustedes puedan preguntar si hay algo que no quedó muy claro. Buenos días. Hola, Karen. Sí, yo levanté la manita. Ok. Sí, gracias por el tiempo que han invertido en explicarnos. Creo que para mí me funcionó mejor entender cómo estaba la parte curricular. Y tengo tres preguntitas, dos relacionadas a la metodología. No sé si ustedes tienen algún convenio con organizaciones, otras universidades, etcétera, donde precisamente nosotros nos puedan, digamos, nos puedan abrir las puertas. Estoy interesada en el doctorado, las puertas para hacer esas horas sociales, por ejemplo, prácticas, investigaciones o publicarnos, porque a veces esas conexiones son importantes, Sí, ¿verdad? Digamos que nos acortan el camino. Esa es la pregunta. La otra es, yo he participado en algunos programas, y soy parte de algunos programas de educación superior, en donde sí, digamos, en el desarrollo de cada curso, ya hay una lista de bibliografía requerida que el estudiante debe comprar o debe adquirir o de cualquier manera porque son esenciales para reseñas, ensayos específicos, pero ya la da previamente. Entonces uno ya se va anticipando, no solamente a nivel económico, sino que también en tiempo, digamos, adquirir esas lecturas. Otra pregunta relacionada a esto, entiendo que cada ciclo, por lo que veo, son 6 meses y creo que son 3 cursos. No sé si se desarrollan de manera simultánea o son bimensuales. Entonces, me gustaría también esa parte. Lo otro que sí tengo consulta es si ustedes como universidad ya tienen un examen sobre lo que nos piden del nivel B1 o tenemos que hacerlo en otro lugar. O sea, yo no estudié en la Don Bosco y obviamente no era un requisito en mis tiempos cuando estudié la carrera hacer ese examen. Entonces sí me gustaría como tenerlo antemano
para irme preparando, aunque puedo leer el inglés, pero creo que si ya es un examen específico, quería prepararme antes. Nada más y muchas gracias. Bien, gracias Karen. Vamos a ver si respondo cada una de las preguntas. En cuanto a los convenios, sí, la universidad tiene convenios con diferentes universidades. Universidades es parte de redes locales, pero también redes internacionales, con otras instituciones, instituciones salesianas en Latinoamérica, en diferentes países. Pero acá también, acá en el país, la universidad es parte de redes de investigación. Entonces, sí que hay espacios eh, donde hacer horas sociales, sí, pero también hacer eh, trabajo de investigación. Eso no es un problema. Eh, en cuanto a la bibliografía, bueno, cada curso ya tiene establecido una lista de fuentes bibliográficas que se utilizan. Cada profesor también puede adicionar su bibliografía. Mucha de la que utilizamos la tenemos en formato digital, pero también hay en la biblioteca una serie de libros, series bases que se utilizan para cada curso. Entonces, un estudiante puede ir a la biblioteca y consultar o hacer el préstamo del libro. Pero también utilizamos mucho recurso electrónico, de manera que no sea únicamente, pues no tenemos un libro por cada estudiante. Entonces, son de consulta. Se pueden hacer préstamos por ciertos periodos, pero mucha de la información también la tenemos, muchos de los libros lo tenemos en formato digital y se puede acceder a través del aula digital, que es la plataforma de los estudiantes en la UDB, y los pueden consultar mientras son estudiantes activos. Entonces, bueno, eso en cuanto a la bibliografía. Em, sobre cómo se dan los cursos. Bueno, las carreras de posgrado en la universidad se dan de manera modular, no son simultáneos, sino que son consecutivos. Y se da un curso por 6 semanas, y luego el siguiente, dependiendo de las unidades valorativas que tiene, toma 6 o 7 semanas y en un ciclo de 16 semanas, se cubren los 3 cursos correspondientes a ese ciclo. El orden no necesariamente tiene que ser el que aparece en el pensum. Se puede iniciar con escritura, luego con los aspectos socioeconómicos y terminar con la problematización. Entonces, el objetivo sí es que los 3 cursos se den en el ciclo respectivo. No sé si hay todavía alguna que no le contesté. La del examen, B1. El examen de inglés. Vea, ahí lo que dice es un nivel B1 y hay diferentes exámenes para eso. Tiene el TOEFL, si usted ha estudiado inglés y tiene la posibilidad de tomar el TOEFL, lo puede hacer, o el TOEIC, puede hacer también el CASAS. La UDB en el campus antiguo Cuscatlán realizan el TOEIC y realizan el CASAS. En el Centro Cultural puede realizar el TOEFL y en ITSE puede realizar el TOEIC también. Entonces, esos son los exámenes que ya están establecidos para demostrar el nivel. No son certificados de academia, pero sí son exámenes estandarizados. Y para eso ya están establecidos cuáles son las pruebas aceptadas para demostrar el nivel de comprensión del B1. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tenemos en el chat la pregunta de Rafael Valladares que nos dice, ¿hay programas de becas o medias becas? Bueno,
Hay ciertas disposiciones que ya están establecidas y una de ellas es que para las personas que son graduadas de la Universidad Don Bosco, sea de licenciatura o de una maestría, tienen un 10% de descuento. Eso ya está establecido. Eh, Hay organismos que ofrecen becas, pero la universidad, aparte de esta disposición de descuento, no tiene otra. Hay ocasiones en las que personas de una institución envían solicitudes y lo hacen de manera institucional y son consideradas, pero no es un programa de becas, sino que son consideradas y son valoradas por las instancias correspondientes en la universidad. Ahí sí que nosotros no participamos, simplemente pasamos las solicitudes cuando las hay. Pero la única disposición de beca es el descuento a las personas que son graduadas de la universidad. También nos dice Angelita García el costo de las mensualidades. Es 180, es 180 de la mensualidad. El doctorado en educación tiene un costo total aproximado de $9,000, ronda los $9,000. Y si ustedes comparan, y pueden hacerlo, comparar con el valor de doctorados en otros programas, es relativamente menor. Y si lo comparan con los de fuera del país, bueno, pues ya se enterarán de lo que cuesta un doctorado fuera del país, además de lo que implica viajar y, bueno, la estadía y manutención. Entonces, ustedes pueden hacer el cálculo, son $180 por 48 cuotas en el caso del doctorado y $180 por 24 cuotas en el caso de la maestría. Y eso, pues bueno, si son graduados de la UDB, entonces podrán hacer también la matemática de cuánto resultaría con el descuento. Ok, por acá he visto algunos que han levantado la mano, pero tenemos otro en el chat que nos dice Francisco Alfonso Olmedo. Gracias por el tiempo. ¿Se puede acceder directamente al doctorado? Es una pregunta. Y la siguiente, ¿las sesiones sincrónicas son obligatorias o pueden ser consultadas, realizadas después de la clase? Bueno, si se puede acceder directamente, supongo que quiere decir sin maestría. Sí, como lo explicaba antes, la ley no prohíbe que una persona pueda hacer un doctorado después de tener el grado, la licenciatura. No es obligatorio tener una maestría para hacer un doctorado. En cuanto a las sesiones sincrónicas, vean, este no es un programa en línea, no es un programa virtual. Es un programa semipresencial. ¿Y para qué sirven las sesiones sincrónicas? Bueno, las sesiones sincrónicas sirven para discutir temáticas previamente leídas. El objetivo de reunirnos es para desarrollar ejercicios de discusión, de análisis. Y si yo solo lo único que hago es ver el video que se grabó, yo no participo en eso. Entonces estoy perdiendo la oportunidad de poder argumentar mis puntos de vista, de poder decir lo que pienso y tener la retroalimentación de los demás, el parecer de los demás. Yo no voy a decir que son obligatorias, porque al final a nadie se obliga. O sea, en estos programas ustedes se inscriben porque tienen un propósito académico, profesional. Y se inscriben Bueno, porque quieren participar y desarrollar ciertas habilidades. estas son Habilidades, estas que ustedes ocupan. Sí, como ejemplo. ¡Ay! ciertas habilidades cognitivas y relacionales, pero no podemos decir que son obligatorias. La asistencia no es, la asistencia no se toma en cuenta, no es calificada. O sea, alguien puede no asistir,
y por eso no va a tener menor nota. Pero hay trabajos que hay que hacer, trabajos grupales que sí pueden tener calificación. Entonces, sí que se vuelve necesario acompañar el trabajo que se hace. Pues bueno, de repente alguien no puede asistir, ese no es un problema, pero no es que todo el curso yo no puedo asistir y que solo lo voy a estar viendo, voy a poder estar viendo los videos y con eso va a ser suficiente. También tenemos la manita levantada de Rafael Valladares, quizás en el orden que voy a mencionar. Primero Rafael Valladares, luego Antonio León Vázquez y Benjamín Humberto Retana, en ese orden. Ok. Rafael. Tiene el micrófono desactivado, Rafael. Buenos días, muchas Hola. gracias. Ya me aclararon la inquietud que tenían. Era en relación a eso, al programa de becas o medias becas, pero ya me lo aclaró usted, así que muchas gracias. Ok, Gracias, solo esa era la inquietud. Gracias. sí, con gusto. ¿Quién sigue ahora? Antonio León Vázquez había levantado la mano también. Ok. Gracias, muy buenos días. La pregunta que yo tengo es, ¿cuándo es el tiempo tope para el inicio del programa? Y si en ese tiempo previo, ¿verdad? ¿Hay algún requisito de preaprobación del ingreso al programa? Bien, buena pregunta. Y dice que con las personas que ya ingresaron al programa nos hemos puesto de acuerdo que en la semana del 20 de este mes íbamos a tener una sesión, pero por algunas disposiciones que se han dado en la institución, vamos a tener una reunión inicial el 23, el sábado 23, en el horario del programa, el horario que está establecido. Entonces, antes de iniciar con el primer curso, vamos a tener una sesión introductoria para, para presentar ciertas cosas del programa que van a necesitar, que en este momento no es necesario hacerlo. Pero sí que en esa fecha, el 23, se va a tener esa primera sesión, pero el curso iniciaría el siguiente sábado. O sea, el primer curso iniciaría el siguiente sábado. Estamos hablando que hoy es 7. Los requisitos para ingresar al programa son requisitos de ley, son requisitos legales, o sea que la ley lo exige. No hay requisitos adicionales, los requisitos de ley son partida de nacimiento, las notas, notas certificadas, el título autenticado en el Ministerio de Educación. Y si todo eso lo tiene, pues el proceso se puede hacer tan rápido como en un par de días. O sea, el proceso de ingreso y de inscripción no es complicado y es en línea, es todo en línea. Entonces, diría que no hay ninguna otra preaprobación para ingresar al programa. ¿Le respondí la pregunta, Antonio? Sí, solamente quiero adicionar. En el Sí. caso de los que ya tenemos maestría, ¿son las notas de la maestría las que hay que enviar o las notas del título de grado? Muy bien, gracias por la pregunta. Es buena pregunta. Como el requisito para un posgrado no es una maestría, entonces lo que sí se vuelve obligatorio por ley es el título de licenciatura, el título de grado y las notas certificadas de grado. No son las de la maestría. Si las tienen, entréguenlas, está muy bien, no hay problema. Pero no son esas las obligatorias son las del grado, porque es un posgrado, entonces sí que necesitamos las del grado, de licenciatura o ingeniería, si
en el caso que sea una persona que tiene grado de ingeniería. Perfecto, gracias. Ujú. Finalmente, Benjamín Humberto Retana también tenía una consulta. Hola, ¿se me escucha? Sí, hola Benjamín, dígame. Buenos días, doctor Asensio. Saludos desde San Miguel. Habemos Saludos. un par de compañeros aquí de San Miguel interesados y una más que estamos tratando de contactar que vive en Morazán. Y un compañero que ya está contactado, Ramón Alfredo Velázquez, que es de Zulután, que es el compañero que me facilitó la información sobre este doctorado. Entonces, creo que vemos unos 4 o 5 del Oriente interesados también en cualificar nuestra formación. Entonces, saludos a la universidad. Nunca he trabajado ni estudiado para la universidad, la Universidad de Don Bosco, pero sí en otras. Bueno, mi pregunta casi está respuesta, pero está ya resuelta por lo que he oído últimamente, pero me gustaría una reconfirmación. Dos cosas. ¿Cuándo va a iniciar el primer curso? O sea, ¿cuándo se va a dar apertura al doctorado? Y dos, eh, la segunda pregunta tiene que ver con em, parece que también ya se dijo, era el tema de los trámites administrativos. Es decir, como ahora todo se está haciendo en línea, habrá que mandar todos los documentos que la universidad solicita o exige para el ingreso al doctorado, habrá que mandarlos virtuales, ¿no? Entiendo. No es necesario visitar la universidad y hacerlo en físico. Eso me gustaría, dos preguntas me gustaría, doctor Asensio, que nos lo aclare. Muchas gracias y feliz día. Gracias por la pregunta. Sí, sí, así es. No necesita venir a la universidad para hacer trámites, lo puede hacer todo en línea y en ese caso la mejor, la persona idónea para apoyarle en este trámite es Patti. Patti le va a orientar cómo hacer todo ese trámite y sí, como usted dice, es en línea, no es necesario venir hasta acá. Y en cuanto a la primera pregunta, si bien es cierto, el 23 nos vamos a reunir, el primer curso, como curso, iniciaría el 30 de enero. El 30 de enero comenzaría el curso y se comenzaría con el curso de escritura, con el curso de redacción académica, porque consideramos que antes de los otros dos cursos en los que hay que escribir artículos, necesitan ya trabajar la organización de ideas. Y eso la experiencia nos los va diciendo, que es necesario comenzar con la escritura académica. ¿Ok? Entonces, otra vez, el curso Doctor, muchas inicia gracias. el 30 de enero. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Patricia, Pati, un gusto de conocerla. Gracias, igual. Solamente voy a leer dos comentarios que me han quedado por acá y voy a darles algunas indicaciones sobre el proceso de ingreso. Nos escribía Karen Montano otra cosa, tal vez no es algo explícito, pero nos piden alguna cantidad de horas en participaciones académicas como congresos, foros o charlas públicas, es decir, como parte de los requisitos de titulación. No, no. Los requisitos de graduación son los que mencioné exactamente. No es la participación en eventos y en congresos, sino, si lo queremos ver en participación, sería la participación publicando artículos en revistas, así. Ese sí es requisito. Y bueno, la defensa pública. Son los que mencioné, no hay adicionales. Ok, y finalmente nos dice también José David Mengíbar, si soy graduado de licenciatura en Administración de Empresas, ¿puedo estudiar esta maestría? En principio sí, o sea, en principio y legalmente sí. Nosotros lo que siempre decimos es que si lo va a estudiar es porque tiene un sentido de estudiarlo. O sea, si su quehacer profesional es
en la docencia, si usted está vinculado a una institución educativa y tiene que ver con educación, sí, bienvenido. Si entre más eh, campos disciplinares tengamos en el programa, mejor, porque la educación se ve desde diferentes ámbitos. La educación no solo se ve desde la docencia, se ve desde diferentes ámbitos y como ya había mencionado, la teoría de la educación es más que ser profesor. La educación tiene que ver con aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos culturales. Y entre más áreas del saber tengamos en el programa, la discusión y el análisis se enriquece. Entonces, sí que si voy a estudiar algo, una maestría en educación que va orientada a investigación educativa o un doctorado en investigación educativa, entonces es porque es lo que yo voy a hacer o es lo que yo hago y ahí es donde yo puedo poner en práctica estas técnicas de investigación y es de donde voy a sacar los insumos para mi proyecto de investigación. Si estoy trabajando en algo completamente diferente, se me va a complicar porque entonces, ¿cómo relaciono lo que estoy haciendo, mi experiencia, con lo que el programa me está exigiendo? Entonces, esa sería la reflexión y la sugerencia. Legalmente sí, legalmente puede, porque la ley no lo prohíbe. Ok, gracias, doctor. Referente al proceso de ingreso, la mayoría de ustedes ya completaron el preregistro, es decir, donde ustedes dejaron su DUI, su NIT y información básica. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ustedes, a través del correo del doctorado en educación, me confirman si van a ingresar al doctorado o a la maestría y yo les enviaré un link institucional, ¿verdad? En donde ya va incluido los datos que ustedes ingresaron en el preregistro para que ustedes puedan completarlo con información personal, laboral y académica. Acá es donde ustedes van a juntar de forma digital los documentos requisitos que ahí les van a aparecer descritos. Cualquier consulta que ustedes tengan, ahí en el chat puse mi número de oficina y también está el correo del doctorado donde ustedes me pueden preguntar y estamos pues con un mínimo de 24 horas respondiendo, ¿verdad? Cualquier consulta. Luego que ustedes envíen esa información, vamos a tener un aproximado de 2-3 días hábiles para que Administración Académica revise esa información. En caso haya algo con algún documento, nos comunicaríamos con ustedes para solventar, ¿verdad? De lo contrario, Administración Académica les va a enviar a través del correo electrónico su número de carnet con las credenciales para que ustedes accedan al portal web como estudiantes. Y nosotros les enviamos un correo electrónico con el manual para el proceso de inscripción. Ustedes ahí van a tener los pasos, realizan su preinscripción y el sistema les da un tiempo límite de un aproximado de 24 horas para que ustedes puedan realizar el pago de la primera cuota. Con el